Y saber. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, en esta preciosa tarde, dándole gracias a Dios por un día más de vida que nos presta y poder traer la palabra del Señor por estos medios. Esperamos que sea una grande bendición para su vida y saber que Dios sigue haciendo grandes cosas en nuestra vida, milagros maravillosos. Él sigue obrando de una manera gloriosa sobre nuestras vidas. Y vamos a orar antes de entrar en la palabra del Señor. Te damos gracias, Padre, en esta preciosa tarde. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Que tú obres, Señor, a través de estos medios. Que esta palabra, Señor, que vayamos a traer sea de bendición para cada vida, para cada persona que nos está oyendo, nos está mirando, Señor. Y que pueda encontrar, Señor, la respuesta a su vida, sea en enfermedad, sea por cosas diferentes que estén pasando, Señor, pero que entender y saber que cuando confiamos en ti, Señor, tú siempre llegas a tiempo para hacer algo especial en nuestra vida. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Quiero hablarles acerca de dos casos muy importantes que registra la palabra del Señor en Marcos, capítulo 5, allá en el versos 21 en adelante. Estamos viendo a un padre que en su desesperación busca la ayuda de Jesús porque su hija estaba muy enferma y, y necesitaba que la ayuda del Señor para poder ayudarle en la situación en la que él se encontraba. Era un hombre muy conocido, era un gran hombre que la gente lo conocía porque su nombre era Jairo. Amén. Y era uno de los principales de la sinagoga. Y, y vino a buscar a Jesús en su necesidad porque su hija estaba muy enferma, ya que en este caso pues tenía que obrar la fe de él para poder alcanzar el milagro que él necesitaba para su hija. Él tenía que, pienso que como era un gran hombre, un sacerdote de un principal de la sinagoga, pues se estaba arriesgando a mucho porque en ese tiempo a Jesús pues no lo aceptaban como el Mesías ni lo aceptaban como el, el, el Cristo. Mas sin embargo él no le importó porque fue más su necesidad de ver a su hija sana y fue a buscar a Jesús. Pero durante ese trayecto eh, vemos a una mujer que estaba padeciendo por casi 12 años, creo que estaba enferma ella de flujo de sangre. Imagina un problema de esos cuando se está perdiendo, porque la sangre es la vida. Y perderse la sangre de repente se le vaya yendo como si, este, sin darse cuenta qué es lo que está sucediendo. Y es un caso, hermano, que donde vemos que la mujer, aún la palabra de Dios dice que tenía, pues me imagino que ha de haber, en ese entonces tenía dinero, dice porque había gastado su dinero en los doctores, había buscado por muchas partes la solución, como muchos hoy en día buscan soluciones en diferentes partes del mundo para encontrar lo que ellos necesitan, pero más sin embargo se le fue acabando, se le fue yendo y cada día era desesperante la situación. Y se va a encontrar en Marcos capítulo 5, verso del 21 en adelante, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea, note, salva y
vivirá. Algo muy importante, cuando una persona, sea en el momento en el que esté padeciendo, en el que esté eh, llegando a estar, es muy importante la salvación. Porque la sanidad puede venir, la sanidad puede estar, pero la salvación es tan importante. ¿Por qué? Porque en la salvación tú encuentras vida eterna. En la salvación encuentras el perdón de pecado. Y más sin embargo, aunque han habido casos que las personas están ya para morir y en ese momento llega Jesús a la vida de ellos y, y aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador y lo aceptan en el corazón y allí, en ese instante, Dios hace un milagro grande en la vida de ellos. Y Jairo sabía. Yo me imagino la impotencia de él ser un gran principal de la sinagoga. Quizás él tenía dinero, quizás él tenía posiciones, quizás él podía ir a cualquier médico, pero ya no estaba al alcance de su mano. La situación de su hija estaba grave. Ni el dinero que tenía, ni la posición que él tenía lo podía llegar a que su hija pudiera salvarse de la muerte. Mas, sin embargo, había oído hablar de Jesús. Y era su única apelación. Yo tengo que ir a Él. No me interesa qué es lo que la gente diga. No me interesa si los de la sinagoga se van a enojar conmigo por buscar a Jesús. Mi hija necesita levantarse. Mi hija necesita esa sanidad. Y él se fue a buscarlo. Y dice que le rogó misericordia por su hija. Dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él y le seguía una gran multitud. Dice, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice, le iba peor. Imagínese ahora este punto. Jairo, desesperado porque Jesús fuera a su casa, porque era un momento crítico, un momento de que no se podía perder tiempo, porque él decía, si nos tardamos más, si tú vienes, le pones las manos, mi hija va a sanar. Mas, sin embargo, el Señor, probando yo creo la fe de este hombre, pasa esto de esta mujer. De repente una mujer que estaba padeciendo por 12 años un problema tan difícil. Y cuando iban, dice que cuando oyó hablar de Jesús dice, y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora, esta mujer dice que ya había gastado mucho en médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Te me imaginas la desesperación? La desesperación de una persona cuando está pasando que la vida se le está yendo. Los padres, o si tenía esposo, no sé. Era una situación muy difícil la que estaba pasando esta mujer. Yo pienso que no le importaba gastar dinero, simplemente había un hermano que asiste con nosotros a la iglesia y él da su testimonio porque él estuvo a punto también de morir, un problema muy difícil que tenía en su cuerpo, mas sin embargo él decía, no me importa a dónde me lleven, lo que yo quiero es que me sanen, que me quiten esto que tengo, porque en la desesperación, y en esos casos no importa qué tanto dinero tengas, no importa qué tantas posiciones tengas, simplemente la única ayuda es la que Dios te ofrece. La única ayuda que vas a poder obtener es a través del amor de Jesús. Y ella sabía
cuando yo mirar que Jesús estaba ahí, me imagino que en ese momento Jairo él estaba, pues vamos, y ahí iban, y entre que lo movían y que se iban, porque a Jesús lo seguía mucha gente. Aquella mujer, cuando lo mira, él dice, cuando oyó hablar que vino detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía, si tocase tan solamente su manto, seré salva. Escuche, seré salva. Amén. No dijo seré sana, no, seré salva. Porque a la salvación viene todo el paquete completo, viene sanidad espiritual, viene sanidad física, viene sanidad del alma, viene la prosperidad, viene la bendición completa cuando tú tocas a Jesús y Jesús viene y vive en tu corazón. La mujer se estaba exponiendo, porque ninguna mujer en la situación de ella, porque estaba inmunda. Cuando está una mujer en un flujo de sangre, la mujer no puede ni acercarse a ningún varón, ni acercarse a la sinagoga, ni de nada. En ese entonces era un caso muy difícil, porque simplemente con tocarlo ella ya contaminaba a aquellas personas. La podían hasta apedrear. Estaba arriesgando bastante esta mujer lo que ella estaba haciendo. Mas, sin embargo, no había otra. De otras maneras, me imagino que decía, este hombre, Jesús, es un hombre que hace milagros, que hace maravillas. He oído hablar de él. He visto cómo la gente lo sigue. ¿Por qué? Porque donde quiera que él va, se oye grandes cosas de él. Y la fe de ella fue creciendo, que no le importó a todo lo que podía sucederle, o aún hasta la muerte podía haber llegado por haber hecho esto. Mas, sin embargo, ella como pudo. Imagínese una persona que ha perdido tanta sangre, la debilidad que tenía para poder moverse o para poder caminar. Le ha de haber costado para poder haber llegado hasta donde estaba Jesús. Porque el enemigo siempre va a estorbarte para que tú no llegues a donde está el Señor. El enemigo siempre va a estar buscando la forma de que tú no lo toques, de que tú no te acerques a Jesús, de que tú no seas partícipe de esa salvación tan preciosa que Él nos regaló cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo tengamos vida, para que tú y yo seamos libres de cualquier situación que venga en nuestra vida. No importa lo que se levante, no importa la enfermedad, no importa el problema que estemos pasando o la situación en la que nos estemos envolviendo. Mas, sin embargo, yo te digo una cosa, acércate a Jesús. Como esta mujer se acercó, si yo tan solo tocar el borde de su manto, porque no se sentía digna de presentarse ante su presencia. No se sentía digna, solamente robar algo de Él para que yo pueda ser sanada, porque no lo merezco. En la situación en la que ella estaba no lo merecía. Mas, sin embargo, dice, porque si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida le fue la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Note, rápidamente, desde el momento en que ella toca el manto de Jesús, ella sintió ese poder, sintió aquella fuerza que entró dentro de ella y rápidamente dice que fue sanada. Su fe no menguó. Su fe no, ella dijo, este hombre tiene la respuesta. Si yo me acerco a Él, yo sé que yo voy a obtener lo que yo necesito. Quizás estés ahorita en un hospital, quizás ahorita estés en un lugar, en una situación difícil. Yo te digo una cosa, Jesús está pasando por tu ciudad. Jesús está pasando en el lugar en el que tú estás. Solamente
ármate de valor y deja que toque tu vida, que toque tu corazón. Y dile, Señor, sáname, porque yo sé que tú lo puedes hacer. Quizá los médicos, ellos tengan un cierto momento de poder decir, te podemos ayudar, pero no hay un 100%. Mas sin embargo yo te digo que Jesús cuando llega, Él hace las cosas bien. Te sana completamente y quita tus temores, quita tus miedos y te da esa paz en tu corazón que nadie te la puede dar, que solamente el Señor te la puede dar. Esta mujer sintió porque virtud salió del Señor. Y dice el verso 30 que luego que Jesús, dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Me imagino que Jairo ya en su desesperación, vámonos Jesús, mira, mi hija, no te preocupes, ¿quién te tocó? Hay mucha gente que te está tocando. No, pero esto es algo diferente. La mujer que me tocó con fe. La mujer que la persona, perdón, que se acercó a mí, se acercó con fe porque poder salió de mí. ¿Qué es lo que puede tocar al Señor para que el Señor descienda su poder y pueda hacer algo especial en la vida, que no haya nada que se interponga para que Dios pueda orar completamente en la vida de una persona, sino que es la fe? No dudando. Porque puedes pensar, sé que lo puede hacer, Él lo puede hacer. Sé que Él tiene todo el control. El asunto es que tú lo creas. El asunto es que tú te afirmes en lo que tú quieres, en tu convicción, en lo que tú deseas. Sabemos que vinimos a este mundo, vivimos y morimos. Mas, sin embargo, hay situaciones en nuestra vida que estamos pasando, darnos a entender en Isaías 53, dice que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó todas nuestras dolencias. Él lo dice en su palabra. En la cruz del Calvario Él pagó por todos nosotros. Entonces, aquí lo que obra es la fe. La mujer se arriesgó. Ella sabía lo que le podía pasar. Quizás ya no tenía ni un centavo más para ir a otro médico. Quizás se lo gastó yendo a diferentes partes. Como hoy en día nos dice, si tú vas a tal ciudad, ahí hay un doctor muy bueno que te puede ayudar. Recuerdo yo un amigo que yo tenía, que un familiar de él, parece que tenía, muy joven muchacho, cáncer del colon, creo. Y se le descuidaron y no se dieron cuenta rápido y el asunto que se empeoró. Pero ellos los padres hacían cualquier cosa para que su hijo sanara. Recuerdo que él me decía que los familiares de él habían ido con una parte de, no sé de qué parte de México, una persona que por cierto que no era cristiana, sino era una persona que hacía cosas y las vendía y que según eso ayudaba para que las personas sanaran, que era muy efectivo. No recuerdo si me dijo que $1,500, $2,000 costaba esa botella con el brebaje que esa persona hacía. Y era tanta la desesperación de esta familia que fueron a buscarla y la compraron. Pero fue tan grande la decepción que aquello no trabajó. Porque aquel muchacho al poco tiempo falleció. ¿Qué no hacemos por alcanzar aquello que tanto deseamos? No estamos dispuestos a todo. Para que el hombre pueda acercarse a Jesús tiene que estar cansado, hastiado de la vida que lleva. Saber que la muerte no es la solución a nuestra vida se llama Jesús.
Porque encontrando a Jesús y aún muramos, tenemos la vida eterna. Tenemos salvación. De eso se trata. La humanidad, cada uno de nosotros, a su tiempo va a llegar el día en que tenemos que dar cuenta a Dios. Pero el asunto no es morir, el asunto es a dónde voy yo si yo llegara a morir hoy. Por eso es muy importante la salvación. Por eso es muy importante, antes de orar por una persona, hablarles que acepten a Jesús como su único y suficiente Salvador. Porque del momento en que tú le das tu vida a Jesús, Jesús empieza a obrar de una manera sobrenatural en tu vida. Recuerdo y esta mujer, cuando Jesús dice que en el verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mire, no más mentiras, no más esconderse. Porque si sabía que si aquel hombre había destilado el poder, había salido virtud y ella había sido sanada, él tenía el control para guardar su vida de todo lo que podía pasar alrededor de ella. En ese tiempo había fariseos, había gente muy religiosa que para eso, en ese momento la hubieran apedreado por haber hecho lo que hizo. Oh, bendito el nombre del Señor. Ella le dijo toda la verdad. Me imagino Jesús viéndola. ¿Y usted cree que Jesús no sabía quién era? Él sabía. Sabía porque Él conoce toda la cosa. Mas sin embargo ella, al sentirse descubierta, abrió todo su corazón. Y Jesús le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Se da cuenta? Se da cuenta lo lindo que es nuestro Señor. No le reclamó, no le dijo, no me andes tocando, tú no me debiste haber tocado, no te lo merecías porque tú eras pecadora, quizás estabas así por esto. No, así como nosotros, eso se lo merece por esto, y si estás pasando, no, Jesús no le dijo eso. Jesús la miró con ojos de amor y lo que primero que le dijo, tu fe te ha salvado. La despidió en paz. Yo creo que aquella mujer se fueron sus temores, se disiparon sus miedos y se fue contenta, tranquila, quizás sin dinero en la bolsa, pero sí sana y salva, que era lo más importante para el ser humano. Porque todas las cosas, cuando se busca primeramente a Dios, todas las demás cosas son añadidas a tu vida. Es cuando buscamos con nuestro corazón al Señor. Bendito el nombre del Señor. Mientras él hablaba, vinieron los de la casa del principal de la sinagoga. Imagínense, ya Jairo desesperado porque el Señor ahí tratando con aquella mujer. Si hubiera dicho, yo llegué primero, yo creo que yo soy más importante que esta mujer, yo soy de la sinagoga. No. Jesús sabía, Él hace todas las cosas bien. ¿Se acuerdan de Lázaro? Le mandaron a avisar a sus hermanas, al que amas está enfermo, ven pronto. ¿Qué pasó? Se tardó 4 días más. Cuando llegó, no faltaron los reclamos. Si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Y él decía, vamos, porque esto es para glorificar a mi Padre. A lo que no podemos entender nosotros, no va a nuestra capacidad de entender cómo Dios obra y cómo Él va a hacer las cosas. Él tiene todo bajo su mano. Y si Él dice, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y les dio 4 días más para que vieran
quién era él. Cuando llega, dice, Señor, si hubieras visto, ¿dónde le pusieron? Mueva la piedra, pero ya es de 4 días. No te has dicho, Marta, que crees, verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero nos desesperamos en nuestro dolor. Nos angustiamos en nuestra situación. Queremos de una forma de cómo mover al Señor y que Él haga la obra. Y cuando nosotros queremos, al tiempo que nosotros deseamos. Y no es así. Mas, sin embargo, la fe de aquel hombre, y aquel hombre al mirar lo que sucedió con aquella mujer de flujo de sangre, yo creo que él dijo, para este hombre no hay nada imposible. Dice que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Oiga nomás, ¿para qué molestas al maestro? ¿No has oído esas frases, sabes? Sí, Señor, yo sé que tú eres grande, pero yo sé que este problema no tiene remedio. Ya los médicos dijeron que esto es y solamente va a sobrepasar y un tiempo más, le damos 6 meses o 3 meses de vida y se acabó. Eso es lo que dicen ellos. A la ciencia médica tienen razón porque para eso estudiaron. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Jesús? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Oiga, el Señor nos dice, no temas, cree solamente. Tu hija solamente duerme. Recuerdo una situación que pasó la familia de mi esposa. Cuando ella tenía 6 años, ella se ahogó en el lago, aquí donde nosotros vivimos en Mejía. Y era tan desesperante lo que ellos cuentan cuando que ella se hundió y duró un buen rato dentro del agua. Y cuando la sacaron como un trapo ya sin vida. Y pues el caos de lo que estaba sucediendo, mi suegra se desmaya, la otra abuelita y los hermanos ahí, viene mi suegro y empieza a soplar en ella y darle, y él oía, ponía el oído en su boca y se oía un ruido y decía, está viva. Pero los paramédicos decían, está muerta. Y él les daba y les decía, y oía el ruido, está viva, está muerta, decían los paramédicos. Dijo, va a ver, para que ya se dé cuenta que está muerta, trae el oxígeno. Y cuando le ponen el oxígeno, ella abre los ojos. Eso es creerle a Dios. Cuando la llevan al médico, llévanla rápido, que porque puede tener agua en los pulmones y no sé qué tanta cosa. Y cuando llegaron allá, le dice, ¿están ciertos lo que dicen ustedes que esta niña se ahogó? Si esta niña no tiene nada. Fíjese, hermano. Un milagro tan glorioso, tan grandioso. Ellos decían que estaba muerta. Al parecer duró cierto tiempo dentro del agua, de aquí a que la sacan, de aquí que llegan los paramédicos. Y aquí está mi esposa. Ella es mi esposa ahorita.